En Capital Radio, Atalayar. Las claves del mundo en tus manos. Con Víctor Arribas. Saludos, señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a Atalayar en Capital Radio, el programa de análisis sobre la actualidad internacional que abrimos en esta sintonía cada noche de los lunes. El primer día sin muertos oficialmente por COVID en España. Magnífica noticia dentro de ese baile de cifras a que nos tiene habituado el gobierno español. Y el coronavirus está ahora sacudiendo con fuerza a Latinoamérica, en especial a Brasil. En Europa lo que más preocupa es la forma de recuperar la actividad económica anterior al mes de marzo fatídico. Y para conseguirlo hay anuncios constantes de un generoso riego de dinero de la Unión Europea. Hoy vamos a charlar con el exministro español de Asuntos Exteriores, actualmente en Bruselas como eurodiputado, José Manuel García Margallo, para comentar el Fondo de Reconstrucción aprobado hace muy pocos días, la semana pasada, y el alcance que va a tener en el futuro del proyecto europeo esta crisis del coronavirus. Pero el asunto central de la noche, se lo pueden ustedes imaginar, de este Atalayar en Capital Radio, será la tensión racial en Estados Unidos, con las calles del país convertidas en un campo de enfrentamiento, con un grado de destrucción que no se recordaba por estos motivos desde las protestas contra el racismo a mediados del siglo pasado, en los años 50 y especialmente en los 60. Estados Unidos es un país muy complejo, muy difícil de entender para los europeos, pese a que su gestación, su fundación, su desarrollo culminaron con emigrantes europeos como actores principales. Por eso nos resulta tan difícil asimilar que en este momento la incidencia del virus, con más de 100.000 fallecidos en ese país, sea, podríamos decir, el menor de sus problemas. Desde que George Floyd fuera estrangulado por la rodilla del agente de policía Derek Chauvin en Minneapolis, una auténtica ola de disturbios ha sacudido el país y a esta hora comienza una nueva noche, lo hará dentro de pocas horas en la costa este, con el ejército tomando posiciones ya en las principales ciudades. Veremos qué ocurre. El país más poderoso del mundo, ya lo ven, está en serias dificultades, una pandemia, una brutal crisis económica y ahora una violencia social con toque de queda, con su presidente incluso resguardado en el búnker subterráneo de la Casa Blanca, una situación de extrema gravedad. Arrancamos hasta las 11 de la noche en Capital Radio, Atalayar, las claves del mundo en tus manos. Que nos sirve ya Henar Hernández desde la redacción de Atalayar. Hernán, saludos, buenas noches. Buenas noches, Víctor. Las manifestaciones en protesta por la muerte de George Floyd se han extendido ya a 140 ciudades, entre ellas Washington, donde este domingo la Casa Blanca apagaba sus luces por primera vez en la historia por el estallido de incendios provocados en sus inmediaciones. Hasta el momento se han detenido a más de 4.000 personas y un manifestante ha muerto esta madrugada en un tiroteo con la Guardia Nacional en Louisville, mientras Donald Trump ha acusado a los movimientos de extrema izquierda de organizar saqueos y ha declarado al grupo Antifa como organización terrorista. El coronavirus sigue siendo protagonista esta semana también, con 6,3 millones de casos en todo el mundo y cerca de 380.000 muertes. La buena noticia es que ya se han curado casi 3 millones de personas. La respuesta económica ante la COVID-19 también será otro de los temas que abordaremos con la entrevista al eurodiputado José Manuel García Margallo. Además, Víctor, déjame recordar a nuestros oyentes que este sábado hemos vivido un acontecimiento histórico con el lanzamiento de la primera misión tripulada al espacio en más de 9 años, protagonizada por la compañía privada SpaceX de Elon Musk. Y como cada lunes antes de las 11, repasaremos los principales titulares de la prensa internacional. Atalayar, con Víctor Arribas. A las 10 de la noche y 9 minutos, 9 y 9 en Canarias, saludamos ya al director de atalayar.com, Javier Fernández Arribas. Don Javier, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal estamos y qué tal la semana? Imagino que tan sorprendidos como todos por esos sucesos en Estados Unidos, ¿no? Sí, son impresionantes porque, bueno, en la mente de nadie o de casi nadie está que alguien pueda quitarle la vida a otro ser humano con la rodilla asfixiándole, ¿no? Y por mucho que gritaba, o sea, es una escena que yo no me puedo imaginar que se pueda producir, pero sin embargo se ha producido y eso ha desembocado en los peores
enfrentamientos raciales en Estados Unidos, una fractura importante desde Martin Luther King, aunque yo creo que esta es la gota que ha rebosado el vaso, porque la administración Trump yo creo que ha tenido sus más y sus menos, y bueno, el colectivo de los negros no son los más beneficiados de esta administración, pero de ahí a que se produzcan los actos de violencia y saqueo, creo que son absolutamente inaceptables, ¿no? Decíamos en nuestra entrada que no sabe uno ahora mismo cuál es el problema más grave de Estados Unidos, si la pandemia y sus consecuencias sanitarias, en víctimas mortales, en contagiados, si la crisis económica y el paro, que se cuenta por decenas de millones de trabajadores en ese país, o la violencia social que ha irrumpido en las calles, ¿no? Javier, ¿cuál de los tres te parece el más grave? Pues el conjunto de los tres. Hombre, vamos a ver, yo creo que ahora mismo lo más grave, sobre todo porque hay personas que no tienen nada que ver y que están perdiendo sus negocios o que están recibiendo palizas, y porque además la violencia engendra violencia, y en ese sentido todo lo que está ocurriendo con esos grupos que terminan las manifestaciones enfrentándose a la policía o destrozando todo lo que encuentran a su paso, esa violencia yo creo que crea una inestabilidad, una incertidumbre, un miedo que afecta a todo lo demás. Luego, bueno, el coronavirus con más de 100.000 muertos es algo muy trascendente, sobre todo para una sociedad como la norteamericana, acostumbrada a superar retos muy difíciles a lo largo de su historia, pero siempre desde una dirección que ha tenido un rumbo más o menos claro, ¿no? Y no con los bandazos, aunque bueno, bandazos en el tema del coronavirus, ¿quién no los ha dado en el mundo? Yo creo que en cualquier caso, los 40 millones de desempleados que no tienen cómo sostener a su familia, creo que ese es un problema que, bueno, como dice el Washington Post, y no me quiero adelantar, pero en su última encuesta le da 10 puntos de ventaja al candidato demócrata Joe Biden sobre Donald Trump, ¿no? Algo inimaginable hace 2 meses. Bueno, vamos a saludar a nuestro invitado de esta noche, que es el exministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España y ahora eurodiputado del Partido Popular, José Manuel García Margallo. Señor García Margallo, buenas noches desde Capital Radio, desde Atalayar. Buenas noches. Encantados de saludarle y de tenerle en nuestro programa. Y yo encantado de que me tengan. Hablábamos, Javier y un servidor, hace un momento de tal vez la mayor urgencia informativa a esta hora, don José Manuel, y es esos disturbios muy violentos en Estados Unidos. Estamos hablando de un país amigo en el que además hay muy importantes intereses comerciales para España. Los ciudadanos españoles que viven allí, que son muchos cientos de miles, no pueden salir por la noche a la calle, por un lado por la pandemia, por otro lado por el toque de queda que se ha establecido en muchas ciudades. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ha visto la espita de ese crimen, lo que parece un homicidio a todas luces por parte del policía, y la respuesta social que está generando? Bueno, yo lo sigo con enorme atención, porque efectivamente Estados Unidos sigue siendo el país indispensable para todo el mundo y especialmente para nosotros. Yo creo que este estallido de violencia no es algo que aparezca por casualidad. Yo creo que hay siempre un malestar social, y de repente hay una chispa que provoca un incendio de esta magnitud. Yo honradamente siempre he tenido muchas reservas sobre la política del presidente Trump, pero que insisto que esto viene de lejos. En la Conferencia de Seguridad de Múnich del 2018, o sea, hace ya 2 años y mucho antes de la pandemia, Steinmeier, que es el presidente de Alemania, empezó diciendo the world is out of joint, es decir, el mundo está dislocado. Y lo explicaba diciendo que lo más grave que estaba ocurriendo es que el orden liberal internacional, que nos dimos desde la Segunda Guerra Mundial, derechos y libertades, separación de poderes, multilateralismo y apertura de fronteras, estaba siendo dinamitado desde la propia Casa Blanca, ¿no? Y en 2020, en esa misma conferencia, lo que se constató es que la democracia iliberal, que es lo contrario de lo que he citado anteriormente, estaba avanzando en todo el mundo. Ahí ha habido un malestar. Hay quien dice que esto favorece a Trump, a pesar de las encuestas, que efectivamente ahora dan a Biden por delante. Pero yo no sé si al final los republicanos no sacan partido de esto, son la ley del orden, no son el partido macho, ¿no? Yeah. Pero esto efectivamente hace unos meses era inimaginable. Es decir,
¿Qué credenciales tenía? Las tenía todas. Una economía que llevaba creciendo muchísimo tiempo, una tasa de paro que estaba en el 3%, y la bolsa por las nubes. Claro, todo en política muy cortoplacista, porque aquí la política de Trump hizo un programa militar de 800.000 millones de dólares reservado para empresas americanas, un plan de reconstrucción de infraestructuras también con America First, un tipo de interés, su pelea con la Reserva Federal para que bajase los tipos de interés, etcétera, y lo último que hizo antes de esto fue el acuerdo con China en la primera fase, ¿no? Que se obligaron a comprarle 200.000 millones más de productos americanos, 70.000 agrícolas en los estados donde tenía dificultades. Yo no hubiese apostado un céntimo por los demócratas hace unos meses, y ahora creo que hay partido, ¿eh? Y apuesta usted, vamos a cambiar de tema, el Fondo de Reconstrucción. El Fondo de Reconstrucción aprobado o anunciado la semana pasada por la Comisión Europea tiene que ser aprobado y ratificado por parte de los jefes de gobierno de los países miembros de la Unión. ¿Cree usted que es suficiente? ¿Va a ser suficiente sobre todo para el incremento de gasto tan potente que está anunciando España? Es muy importante, ¿eh? Es que esto, además, esa medida no es una medida aislada, ¿eh? Ahí tiene usted el Banco Central Europeo con 750.000 millones, que es el que está comprando deuda y está permitiendo que la prima de riesgo esté baja. Es decir, me parece que hace una semana el Tesoro colocó el bono a 10 años, me parece que era 10 años a un 0,69. Eso es porque el Banco Central está detrás. Luego ha tenido usted lo que llaman la red de seguridad, que era el Banco Europeo de Inversiones, que no se puede cuantificar porque dependerá de los proyectos que presenten las empresas, del SURE para empleo, que son 100.000 millones, que ahí podemos tener una buena tajada porque, por desgracia, tenemos la tasa de desempleo mayor de Europa, y tenía usted una tercera palanca que era el mecanismo de estabilidad, que eran, me parece, 100.000 millones, 240.000 millones, que el gobierno decidirá si quiere ir o no, porque estando el dinero barato a lo mejor no quiere ir por aquello de que no digan que hay un rescate, y además viene este plan. Y este plan tiene cosas muy buenas, o sea, el primero, el que se financie con un bono europeo, es muy bueno, que la garantía no sea la garantía de los estados como una deuda mutualizada, sino el presupuesto es muy bueno, y que haya una proporción muy importante en préstamos, en transferencias es muy bueno. Pero aquí la batalla ahora, si yo no me equivoco, que van a dar los llamados países austeros, y todo el mundo habla en términos religiosos frente a países pródigos, va a ser la condicionalidad, ya sean en transferencias o en préstamos. Es decir, esto no va a venir sin ataduras, ¿eh? El otro día leía, que es una reflexión que la gente no suele hacer, lo importante del Plan Marshall no fue el dinero que dieron, que fue importante, sino las reglas que establecieron, que fueron una economía intervencionista. Estábamos hablando de los países del eje que habían sido vencidos, y enfrente estaban los países comunistas, la cooperación entre los europeos, eso fue la OCDE, y la apertura de fronteras, el no al proteccionismo. Y yo creo que las reglas aquí van a ser muy serias, ¿sí? Usted se gasta el dinero para aquello que se lo hemos dado y no para otra cosa. Y en segundo lugar, usted me garantiza que sus finanzas van a ser sostenibles, con lo cual tiene todo el sentido, porque aquí el dinero no nos lo dan desde fuera con el Plan Marshall, aquí lo están poniendo los países europeos, que también tienen necesidades, todos tienen necesidades, y quieren asegurarse de que aquí nadie se lo gasta en alegrías, y eso yo creo que va a ser muy importante. Tenga usted en cuenta que España, según los datos del gobierno, este año va a tener un déficit cercano al 10, y el año que viene cercano al 7. Eso no es sostenible, ¿eh? Aquí viene un plan de ajustes muy importante y un plan de reformas muy importante, ¿eh? Lo cual a mí me tranquiliza enormemente. Yo soy muy partidario de la condicionalidad, porque, para decirlo en Román Paladín, me fío más de los de Bruselas que de los próceres que nos gobiernan. Javier, adelante. Sí, señor García Margallo. Sí, te escucha. Sí. No sé si tenemos la línea con Javier Fernández Arribas en condiciones. No, tengo
Tengo además especial cariño porque el señor García Margallo, allá por el año 2013, en el mes de mayo, presentó la revista Atalayar en Casa Árabe. Yo no sé si él recuerdas, después de tantas... Sí, le pierdo. No, le estaba dejando usted hacer algún comentario al respecto de la presentación de la revista, ¿no? Que fue allá por el 2011, ¿no? ¿Dices, Javier, que fue? 2013 fue un acto entrañable, y además yo siempre se lo agradecí mucho al señor García Margallo que él apoyara esta iniciativa de un grupo de periodistas que intentábamos, pues eso, y seguimos intentando poner las relaciones internacionales en la mesa, las claves del mundo, para que todos la puedan entender. Como usted dijo, bueno, humildemente éramos un poco marca España, ¿no? Sí, hombre, claro. Sí, además, dado el aldeanismo imperante, el ver un poco el panorama donde actuamos es muy importante, ¿no? Señor García Margallo, efectivamente, el gobierno de España pues no es del todo lo solvente que a todos nos gustaría que fuera, y las condiciones van a ser las que alguien pondría si usted o yo prestáramos el dinero, pero la Unión Europea en cualquier caso se juega su futuro, sobre todo la confianza de los ciudadanos europeos en general, tanto de los del norte como los del sur. Claro. Así es. No, es que si yo tenía, como usted, que le preocupa el proyecto europeo, una seria preocupación en estos debates. Es decir, es que ya hubiese sido en un periodo de 10 años la tercera crisis más resuelta. La crisis financiera se tardó mucho en resolver, todavía estamos pagando parte de los platos rotos entonces. Hubo una convulsión política en toda Europa y en España, por supuesto. Es decir, no hay que olvidar que aquí la fragmentación del mapa político viene de entonces, ¿no? Luego la crisis de los refugiados, que se saldó mal, y ya haber hecho esto mal hubiese sido tremendo. Es decir, las encuestas en Italia eran terroríficas de desapego al proyecto europeo, ¿eh? ¿Usted cree, señor García Margallo, que eso que conocíamos como el neoliberalismo ha muerto? ¿Cree que las ideas de Thatcher y de Reagan ya no son válidas después del mundo, después de la pandemia y después del coronavirus? Yo creo que murieron en la crisis financiera. Es decir, el neoliberalismo, que en lo económico era Milton Friedman y en lo político fue la revolución neoconservadora de Reagan y Thatcher, muere con la crisis financiera, y pasamos a decir, ya en la Unión Europea se empezó a regular mucho más en serio las entidades financieras, no solo en Europa, también Basilea, etcétera, y yo creo que esto supone el final de una época, lo mismo que el 73, la guerra de Yom Kippur, acabó con el keynesianismo y con los gloriosos 30 y el auge de la socialdemocracia. Esto es uno de esos momentos en que la historia cambia, ¿eh? ¿Y cómo se imagina ese nuevo contrato social que van a hacer de esta crisis? Bueno, yo creo que está muy definido, ¿eh? Yo creo que vamos a una economía nueva. Es decir, hablaba usted del plan de recuperación. En el plan de recuperación se insiste en que hay que invertir en aquellas prioridades que ya ha fijado la Comisión. Es decir, vamos a una economía digital, a una economía verde y a una economía inclusiva. Esas son las tres cosas. Es decir, yo no me imagino Europa con una exclusión social como la de Estados Unidos, que estalla como ha estallado, que era como empezábamos la conversación. Yo creo que esto es decir, qué es lo que ha pasado en el sector del automóvil, en que es el 10% del Producto Interior Bruto español, pues probablemente que haya que invertir en los automóviles del futuro, no en los automóviles del pasado. Y todo el tema de la transición ecológica, pues es un mundo nuevo, ¿no? Y en todo lo demás, pues vamos a tener que ir a una cosa más ordenada, ¿eh? Porque aquí esto, que venía una crisis, lo sabía todo el mundo, ¿eh? Nadie contaba con el coronavirus, pero volví a haber préstamos a personas sin las garantías suficientes. Llevábamos ya un periodo de crecimiento muy largo, y ya desde el Evangelio se sabe aquello de las vacas gordas y las vacas flacas, y Rubini
venía diciendo, oiga, la tensión entre China y Estados Unidos, el Brexit y un estallido en el Oriente Medio son factores geopolíticos que van a tener una enorme repercusión. Y es verdad, y Rubini lo señalaba, la inversión de las curvas, es decir, que el dinero a corto fuese más barato que el dinero a largo, quiere decir que los inversores preveían que algo iba a ocurrir. Bueno, esto ha sido ya la tormenta perfecta en relación a eso. Claro. Perfecto, ¿no? Pero es que lo otro sigue, ¿eh? Ya. Es que aquí nadie está hablando. Pero, por ejemplo, en España, está ahí. Señor Margallo, en España, ¿a usted qué le parece que se incentive más o que da la sensación de que se incentiva más el subsidio que la creación de empleo? ¿Es así o es una lectura equivocada? Vamos a ver, yo creo que la renta mínima, el ingreso mínimo de carácter temporal había que aprobar. Lo que no puede una sociedad civilizada es permitir que la gente se muera de hambre. Y aquí había gente que lo estaba pasando francamente mal. El otro día me llamaba un amigo mío y decía, ¿por qué crees que ha habido muchas más multas y detenciones en el puente de Vallecas que en otros barrios? Porque era gente que estaba en economía negra y tenía que salir de su casa porque si no, no comía. Eso no podía ser. Es decir, ahora, el montar un subsidio permanente, el desalentar completamente el trabajo, y me decían desde Extremadura, es que te reúnes mujer, hijo y 2 hijos y ganan más que lo que estaban ganando en trabajos realmente no demasiado bien remunerados, pero trabajos al fin y al cabo, ¿no? Es decir, todo eso hay que medirlo muy bien. Ya tuvimos en España la experiencia del PER y Andalucía ha acumulado un retraso muy considerable durante muchísimos años, a pesar de que se han hecho gigantescas transferencias de dinero de todas partes, del Fondo Interterritorial, de los fondos estructurales europeos, etcétera, y sigue estando siempre en la cola. Es decir, eso es una dinámica que hay que romper. No hay sociedad que pueda aguantar eso. Pero me parece que hoy viven del presupuesto 21 millones de españoles. Así es. Javier, una última pregunta para el señor Margallo. Sí, le quería preguntar, él, sin mencionarlo, yo creo que hablaba o se refería también al tema de la inmigración, que es otro de los retos que tiene la Unión Europea. Hoy hemos conocido que tropas españolas salen de Irak y de Afganistán porque el Sahel, ese que yo digo es nuestro patio de atrás, es muy importante y yo creo que ahí tanto España como Europa debe prestarle mucha más atención para evitar que grupos terroristas puedan y las mafias puedan desestabilizar esa zona que nos afectaría muchísimo. Eso es que nadie está teniendo en cuenta. El otro día me daban un dato. La edad media de la Unión Europea es 50 años. La edad media de África es 18 años. La tasa de natalidad en España es de 2,1 hijos por mujer. En Nigeria está en 6 o 7. Es decir, o nos tomamos en serio eso y el desarrollo del continente africano, o tenemos esa amenaza terrorista. Por eso, yo creo que fue el gobierno en el que yo estaba el primero que fuimos a África. Es decir, yo aposté, le dije al presidente, oye, que Mali es un tema que lo tenemos ahí, Níger está ahí, eso nos puede desestabilizar el Magreb. Si se desestabiliza el Magreb, y mira lo que ha pasado en Argelia, es que eso no es el patio de casa, es que es la ventana de enfrente. Estamos a 13 kilómetros, ¿no? Entonces yo creo que sí, que eso es muy importante y que Europa tiene que ser consciente de que tenemos que sacarnos ya las castañas del fuego, que los Estados Unidos se están retirando, y se están retirando de verdad. Y luego en el Sahel no van a intervenir. Mire usted que Libia, como lo tenemos, y cuánto tiempo llevamos en Libia sin arreglar el tema. Y eso ha afectado intereses económicos. Ahí teníamos empresas nuestras muy importantes, y afecta en todo, en terrorismo. Bueno, es que Daesh, el Estado Islámico, controló parte del norte de Libia, ¿eh? Eso no son palabras menores. Bueno, pues ahí lo tenemos que dejar, don José Manuel. Le agradecemos muchísimo. Le agradecemos mucho haber estado con nosotros aquí en este nuevo programa. Es una revista y nuevo programa de radio también, ya lo ve usted. Llevamos un mes en antena, ¿eh? Vamos ampliando poco a poco. Porque Ministro. son marca España, de verdad que lo son. Bueno, muchas gracias. Gracias y que siga bien. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.
Y el otro gran asunto de la actualidad, que ya comentábamos con nuestro invitado, ya saben que hay violencia, hay fuego cada noche en varios estados de los Estados Unidos por esa violencia policial que fue el origen que ha estado en la revuelta social que se ha producido prácticamente en todo el país, al menos en las 120 ciudades más importantes, por la muerte del ciudadano George Floyd en Minneapolis. En lo que fue, en fin, un claro abuso policial, porque las imágenes son irrefutables. Las imágenes no admiten ninguna duda. Bueno, hay que decir que se ha declarado el toque de queda en una cantidad muy importante de ciudades y que la Guardia Nacional o el Ejército están ya actuando y están tomando posiciones esta noche para evitar una nueva noche de violencia, lo cual nos parece muy complicado, muy complicado. Pero bueno, vamos a buscar la última hora informativa y la crónica de todo lo que ha ocurrido en el relato desde la redacción de Atalayar de Enar Hernández. Adelante, Enar. Sexto día de protestas en Estados Unidos que se han extendido ya a más de 140 ciudades, 40 de ellas además bajo toque de queda. En respuesta, la Guardia Nacional ha desplegado a más de 17.000 efectivos en 23 estados, lo que ha elevado la tensión con nuevos incidentes violentos. Esta madrugada un manifestante ha muerto de un disparo en Louisville y los detenidos ya superan los 4.000. Con este escenario, Trump apela a la ley y al orden y pide a los gobernadores que usen la fuerza contra las protestas. Recordamos también que ha designado al movimiento Antifa como grupo terrorista al que acusa de organizar los saqueos en todo el país. La memoria de George Floyd está siendo deshonrada por los revoltosos, los saqueadores y los anarquistas. La violencia y el vandalismo están siendo liderados por Antifa y otros grupos radicales de izquierda que están aterrorizando a los inocentes, destruyendo empleos, dañando negocios y quemando edificios. Decía el presidente este sábado en su última aparición pública por el momento. Y un dato curioso, en todos los actos que se están celebrando hoy en la Casa Blanca abiertos a la prensa, ninguno cuenta con la presencia de Trump, algo que no suele ser habitual. ¿De qué se estará escondiendo el mandatario? Bueno, pues buena pregunta, Enar, para intentar desvelarla esta noche. Bueno, sabemos que el viernes al menos fue trasladado al búnker subterráneo de la Casa Blanca, Javier. A lo mejor sigue allí todavía, ¿no? No, supongo que no. Apagaron las luces, los enfrentamientos, los incendios alrededor de la Casa Blanca eran ya bastante cuantiosos y, bueno, dentro de lo que son las medidas de seguridad, pues evidentemente el búnker de la Casa Blanca está para eso, para preservar la seguridad del presidente. Sin embargo, esa decisión políticamente sí le puede costar a un Trump que siempre ha tenido una actitud soberbia, el America First, el Making Great America Again, el hacer América fuerte y grande otra vez. Y ese tipo de actitudes yo creo que le pueden restar credibilidad, aunque el mayor problema, como decíamos al principio, siguen siendo los ahora 40 millones de parados, la inseguridad y la incertidumbre por la violencia que genera violencia y luego son más de 100.000 muertos por el coronavirus, con lo cual la situación ahora mismo en los Estados Unidos, bueno, y la economía, claro, que está sufriendo bastante. Pero ¿tú ¿no? crees que el gesto porque es un gesto del protocolo de seguridad, ese gesto de recluirse en el búnker, suponemos que con su familia, es un detalle que los norteamericanos valoran mal? ¿Lo piensas así? Yo creo que en una parte... Por como cobardía o algo así, ¿no? No sé. No, hombre, cuando él está desafiando y nunca lleva mascarilla porque dice que él no necesita mascarilla, cuando él se muestra como el líder de la mayor potencia del mundo, el más fuerte, el más estupendo, el más de todo, y de repente cuando hay unos disturbios se tiene que meter en el búnker, hombre, yo creo que en cierta manera, aunque puede ser lógica la decisión para preservar su seguridad por si acaso, pero de alguna manera da una sensación de debilidad y yo creo que en ese sentido, para lo que es el perfil, la imagen que Trump intenta transmitir y sobre todo con su ambición que es la reelección el próximo mes de noviembre, yo creo que no le es nada favorable. Vamos a saludar a José Antonio Gurpegui a esta hora de la noche, 10:34. José Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Catedrático de Estudios Norteamericanos en la Universidad de Alcalá e investigador del Instituto Franklin de la misma universidad, al que conocemos hace muchos años y es que es uno de los grandes expertos en la política norteamericana y en la realidad social de ese país. Gracias, José Antonio, por acompañarnos. Y está también con nosotros... Muchas gracias por invitarme a tu programa. Está también con nosotros Alana Mocheri, que es analista en relaciones internacionales, reside en España, es norteamericana y es experta también en campañas electorales en su país. Alana, buenas noches.
Hola, buenas noches, y profesora de la Universidad Europea. Eso es, que no se me olvide ese dato, profesora de la Universidad Europea. Bueno, es que tenéis dos currículum que en fin, que no cabe, que necesitaría otro programa para traerlo. Por eso resumido. Oye, Alana, ¿qué te parece lo que decía ahora Javier Fernández Arribas? El hecho de que se haya tomado la decisión de recluirse, que seguramente no la tomó el presidente, de meterse en el búnker de la Casa Blanca, ¿puede ser visto por los norteamericanos como un signo de debilidad por parte del presidente? Pues depende de qué lado del espectro político estás, ¿no? Porque eso es lo que vemos estos días, que Trump y republicanos y muchos de los seguidores que ven eso como son los protestas organizados por los antifas que están destrozando las ciudades y luego si eres demócrata estás enfocando en que no hay justicia para esos tantos muertos en manos de la policía y la decepción, la desesperación por este tema y eso es como tenemos los dos países y entonces es que si eres demócrata o inclinas por ahí es que ves un Trump cobarde que es incapaz de decir nada que nos dice nada porque no hay nada que él puede decir realmente eso es normalmente lo que queremos de un presidente en días duros. Incluso si miramos Bush justo después de el 11S es que él tenía 90% de aprobación de la gente porque había un momento de que Estados Unidos y Trump no es capaz ni en el con el coronavirus ni en nada es capaz de unir a la gente porque él ha gobernado para solamente la gente que le ha votado y ahora parece que está todo lo que está pasando, parece todo lo que estuvimos pensando hace 3 años y medio cuando fue elegido. Estoy recordando la noche estuve contigo y, sí, claro, y claro. Lo que pensaba después y ahora es como el peor pesadilla que hemos pensado. Y José Antonio y Javier estuvieron también aquella noche en Televisión Española, en el canal 24 Horas. Bueno, el grado de aprobación, Javier, está ahora mismo de Trump, lo he consultado esta tarde en YouGov América, está en el 43%, en un 55% de desaprobación. Pero voy a preguntarle primero a José Antonio Gurpegui y luego a Fernández Arribas. José Antonio, lo lógico, como dice Alana, sería que un presidente norteamericano con estos enemigos, uno natural y el segundo de la violencia en las calles, cobrara más popularidad con su gente y con los que no son sus votantes también, ¿no? Bueno, tal vez en otras circunstancias o en otro momento, pues probablemente fuera así, pero no debemos olvidar que estamos en año electoral y estando en año electoral a unos meses, a escasos 6 meses, a 5 meses realmente de las elecciones presidenciales, pues todo hay que entenderlo y que verlo o al menos aproximarnos en clave electoral, que es lo que en cierta forma está condicionando todo ello. Sí estoy de acuerdo con Alana en cuanto al tema del coronavirus, lo que pasa es que es un tema muy complejo y no tanto en cuanto al tema de los conflictos que están teniendo ahora lugar en las ciudades norteamericanas, en el que hay dos pareceres radicalmente opuestos, ¿no? Aunque, o al menos en origen, aunque ahora los demócratas están un poco reculando sobre el apoyo a las manifestaciones. Claro, en Estados Unidos tenemos que pensar que la propiedad privada en Estados Unidos es tan importante como la propia vida, y lo estoy diciendo literal, no estoy intentando equiparar una cosa con otra, sino que forma parte de la propia esencia norteamericana. Entonces, el hecho de que los norteamericanos estén viendo los saqueos continuos a tiendas y que propiedades privadas ardiendo, pues eso les hace reaccionar. Y particularmente yo pienso que a Donald Trump no le desagrada precisamente que estén ocurriendo estos acontecimientos, porque él va a salir como el gran triunfador contra cualquiera que tenga la mínima sospecha de ser de izquierdas, ¿no? Javier, tu opinión sobre esa popularidad de Trump que no termina de despegar, y a estas alturas creo que va a ser ya difícil, ¿no? Pues mira, tanto Alana como José Antonio también podrían opinar sobre, no sé si lo han visto, un vídeo de la Fundación Lincoln, es una fundación republicana
que titula Bandera de traición. Y entonces es, bueno, sobre el uso de la bandera de los Estados Unidos, la bandera confederada. Y al final del vídeo, que, insisto, es un vídeo de una fundación Lincoln, la fundación republicana, dice América o Trump. Entonces, cuando hay un sector de los republicanos que, bueno, no es nuevo, porque ya en las primeras elecciones donde Trump hizo campaña era Trump y el Partido Republicano estaba un poquito, bueno, outsider, pero aunque luego los republicanos tuvieron que subirse al carro arrollador de Trump. Pero en cuanto a la popularidad y en cuanto a la aceptación, vamos a ver, porque efectivamente el presidente ganó las elecciones, sobre todo en los estados industriales del norte, que antes votaban demócrata, y por las promesas de salario, de evitar la deslocalización de empresas. Estoy pensando en Michigan, en Wisconsin, en Ohio, Pensilvania, etcétera. Bueno, ahora yo no sé si esos estados van a estar tan proclives a votar a Trump, sobre todo porque la popularidad que pueda tener el presidente con tantos millones de parados, con la economía parada y con el coronavirus haciendo estragos como está haciendo, vamos a ver. En cualquier caso, sí es cierto que hasta noviembre queda mucho y en política, bueno, no puedes dar nada por perdido con demasiada antelación. Vamos a ir al origen también de la situación, ¿no? El incidente que se produce en Minneapolis y bueno, las acusaciones, los incidentes y disturbios que se han producido durante una semana, y el presidente, Alana, declarando Antifa, un movimiento, no sé si muy ambiguo o muy concreto, ahora te voy a preguntar sobre ello, calificándolos como extrema izquierda del país y considerándolos ya movimiento terrorista. Pero, Alana, ¿qué es exactamente Antifa? ¿Qué es Antifa? ¿Es un grupo reglado, inscrito en algún tipo de registro, o es una cosa más ambigua? A ver. No, esa es la cosa, es que, claro, él quiere que haya otra cosa que es el opuesto del Ku Klux Klan, ¿no? Pero eso no lo es. Eso es que este Antifa grupo, primero, no es un grupo organizado, es una red de activistas. Algunos, estuve leyendo a algunos académicos sobre ellos hoy que realmente no hay nada de evidencia que han hecho nada violenta. Realmente lo que hay, los saqueos de las edificios y de empresas que está pasando, eso es gente que son delincuentes normal, aprovechan de protestas para hacer eso. Yo viví en Los Ángeles durante los disturbios tras Rodney King. Eso es lo que pasa. Hay la gente que están manifestando de forma pacífica, y luego hay los que dicen, mira, podemos aprovechar de eso. Y entonces yo creo que este grupo es conveniente para Trump, para decir, mira, también por su lado tienen, pero realmente hay muchos duros que son bastante ordenados para organizar esto de este tipo de manifestación tan grande. Sí. Pero como digo, esto forma una gran parte de los dos visiones que está saliendo ahora. Y es bastante interesante lo del Lincoln Foundation, porque son republicanos, pero son los republicanos que quieren de Never Trump. Son los pocos que quieren, porque realmente son el enemigo en casa, ¿no? El enemigo en casa. Sí, que han estado apuestos a Trump y siguen en la campaña ahora. Gurpegui, cambia. Gurpegui, ¿tú crees que hay todavía racismo sistémico en Estados Unidos? ¿Estos hechos lo demuestran? Sí, bueno, yo creo que estos hechos son, en cierta forma, la punta del iceberg, en ese racismo que subyace en la sociedad norteamericana, ¿no? Es muy llamativo cuando uno analiza sobre todo las cifras, más que en este aspecto en concreto. Cuando vemos las cifras, pues por ejemplo, para que te hagas una idea, preparando un poco la entrevista de hoy, que a propósito, yo no había visto hoy la aceptación de Trump, pero sí vi la aceptación de Trump la semana pasada, antes de estos, y estaba también en el 43%. O sea que no se ha movido. Prácticamente no se ha movido. No la había mirado hoy, pero sí la suelo mirar de forma regular, y hace una semana estaba también en el 43%. Pues, por ejemplo, para que te hagas una idea, por millón de habitantes, las muertes anuales son de 30, en el caso de los hispanos son de 20 y en el caso de los blancos de 12.
Es decir, por cada millón de habitantes negros hay 30 muertes de afroamericanos, 22 de hispanos y 12 de blancos, ¿no? Uh-huh. Y entonces también cuando nosotros atendemos o cuando nosotros vemos la renta per cápita o cuando vemos los graduados que hay en universidades o los índices de desempleo, vemos que efectivamente sí que existe una diferencia significativa, una diferencia palpable, ¿no? Sobre los distintos grupos raciales de Estados Unidos, en la que negros e hispanos no. Sin embargo, en algunos casos en que asiáticos, sobre todo o fundamentalmente coreanos, obviamente de Corea del Sur, sí aparecen en las medias por encima de la población blanca. Uh-huh. Entonces, desde mi punto de vista, estos hechos, estas muertes que ocurren de forma recurrente, ¿no? Empezó los hechos a los que se estaba refiriendo Alan hace un momento, me imagino, Alan, que te referías a los hechos de Rodney King, ¿no? En el 90, sí. Me imagino. En Los Ángeles, ¿no? Así es. En Los Ángeles, cuando he dicho que vivías en Los Ángeles. Sí. Pues ocurre eso de forma más o menos recurrente, cada 3 o 4 años, pues acontece uno de estos aspectos, si se haga, sobre todo, si hay imágenes gráficas, es muy importante. Y yo creo que lo que está ocurriendo ahora es que se han unido una serie de factores importantes, que es lo que ha hecho que incluso algún columnista haya escrito que nos encontramos en los peores disturbios raciales desde la muerte de Martin Luther King. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y Javier antes hacía referencia a ello, que tenemos unos índices de desempleo actualmente en Estados Unidos en torno a 14,7%, algo que para nosotros lo llevamos muy bien, un 14%, pero en Estados Unidos no se lleva tan bien, ¿no? Ha sido un factor acelerante, podemos decir, lo que ha ocurrido, sí, ¿no? Y que incluso puede subir. Hay algunos que predicen que puede llegar hasta un 20%, que en Estados Unidos eso sería pues algo increíble, alcanzar un 20% de desempleo. Todo el tema del coronavirus, con toda la tensión social que eso está creando y generando con los enclaustramientos, y todo eso ha motivado pues este estallido de violencia en Estados Unidos, que sí estoy de acuerdo también lo que decía Lana, que quienes están protagonizando esas imágenes que estamos viendo en la televisión de asaltos a comercios, etcétera, no son antifas, sino que son delincuentes y chorizos, ¿no? Simplemente que se de la situación. Sí, sí. El movimiento antifa que preguntabas antes, si me dejas medio minuto, sí que hay algunas acciones que ya se conoce, sobre todo, que surgen como reacción fundamentalmente a la elección de Donald Trump, aunque había antes movimientos antirraciales que parece ser que es de donde vienen, pero los movimientos antifas fundamentalmente lo que hacían era un trabajo de investigación sobre los supremacistas blancos, para identificarlos y saber lo que hacían, pero no era necesariamente un movimiento violento per se, aunque estén a favor de la acción directa. Lo que hacían, o sus acciones hasta este momento, habían sido fundamentalmente de oponerse a los supremacistas blancos, y identificarlos y denunciarlos, pero no era un movimiento per se violento, ¿no? Bueno, José Antonio, te agradecemos mucho la explicación, sobre todo esta última parte, que aclara muchas cosas en relación a Antifa, que es exactamente, y también la de Alana. Gracias por estar con nosotros, José Antonio Gurpegui, esta noche. Un saludo. Pues encantado, y un saludo tanto para Alana como para Javier. Me alegro de que estéis bien y saludaros. Y también despedimos a Alana. Tenemos otras comunicaciones que piden paso a esta hora. Alana, gracias, y vamos a ver cómo evoluciona la situación, sobre todo esta próxima noche, ¿no? Que hay ya militares tomando posiciones en las principales ciudades para evitar, cosa que va a ser imposible, evitar que los altercados se repitan en las próximas horas, ¿no? Sí, había más comentarios de Trump y la historia sigue. Es bastante decepcionante. Pero, gracias por acompañarnos. Alana, muchas gracias, un abrazo. Encantada, un placer. Bueno, decíamos la popularidad de Trump. Fíjense, según Polling Report, ¿en quién confía más? La pregunta es, ¿en quién confía más el ciudadano norteamericano para resolver la pandemia del coronavirus? Bueno, pues en Trump confían más el 42%, en Biden, el candidato demócrata, el 50%. Pero cuando se les pregunta cuál de los dos es el líder más fuerte, los americanos sitúan a Trump como más fuerte, un 50% lo hacen, y
apuestan por Biden un 43%. La cosa se ha ido calentando en las últimas 48 horas después de que el presidente haya lanzado muy duros ataques contra los manifestantes. ¿Cómo lo ha hecho? Utilizando su vía favorita, que es Twitter. Ana Rodríguez nos va a resumir ahora cuáles son los mensajes, los tweets más provocadores del presidente norteamericano. Ana, buenas noches. Hola, buenas noches. Twitter acusó el pasado viernes a Trump de incumplir las normas de uso de su plataforma y de ensalzar la violencia. El presidente de Estados Unidos sugirió la intervención militar para disuadir a los manifestantes que han salido a la calle para protestar por la muerte del afroamericano George Floyd. Estos matones están deshonrando la memoria de George Floyd y no permitiré que esto suceda. Acabo de hablar con el gobernador Tim Walz y le he dicho que el ejército está a su total disposición. Cualquier dificultad y asumiremos el control. Cuando empiezan los saqueos, empiezan los disparos, advertía Trump. Hasta entonces la red social no había movido ninguna ficha, pero después de que Trump anunciase una orden presidencial contra este tipo de plataformas, decidió hacerlo. Durante la jornada del domingo, Trump ha vuelto a utilizar Twitter para afirmar que los demócratas no son lo suficientemente duros con las manifestaciones que usa la violencia como bandera. Los gobernadores y alcaldes liberales deben de ser más duros o el gobierno intervendrá y hará lo que tenga que hacer, y eso incluye usar el poder ilimitado de nuestros militares. Ha asegurado varias horas antes de anunciar en esta misma red social que su administración designará al movimiento Antifa como organización terrorista. Y ese es efectivamente el tuit que ayer por la tarde más sorprendió, el anuncio de que va a declarar a Antifa como organización fuera de la ley, como organización antiterrorista. Tenemos comunicación a las 10 de la noche, 51 minutos, 9:51 en Canarias, con Estados Unidos, con nuestra compañera Begoña Sevilla, periodista española que vive y reside en Estados Unidos. Begoña, un saludo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches allá en Madrid, buenas tardes aquí yo estoy en Connecticut, muy cerca de Nueva York. Bueno, encantados de tenerte con nosotros, hemos colaborado mucho en distintos medios, incluso Javier se acordará de Begoña Sevilla, no sé Javier si la recuerdas de los tiempos de Punto Radio, ¿no? Yeah. Por supuesto que sí. Oh, wow, that's nice. Encantado. Me alegro mucho. Bueno, Begoña, ¿hay miedo a salir a la calle por la noche en las ciudades de Estados Unidos? ¿Lo percibes así? Sí. Mira, cuando me has preguntado, Begoña, me gustaría hablar contigo y preguntarte cómo se está viviendo todo esto. Me he puesto inmediatamente a hablar con amigos de casi todos los puntos de Estados Unidos. He hablado con amigos de Denver, con amigos de Los Ángeles, Miami, Nueva York. Y entonces me han dicho que las cosas se están yendo de madre, que diríamos aquí. Se están descontrolando porque al principio esto eran manifestaciones pacíficas, o al menos así se ha intentado, pero no se sabe qué es lo que ha pasado, no se sabe quién podría estar detrás para quizás boicotear la manifestación pacífica, ¿no? Por los afroamericanos y por todo lo que ha pasado. Entonces sí hay miedo, porque además, y lo habéis comentado durante todo el programa que estaba escuchando, además de la pandemia, del miedo a poder infectarte, del paro tan fuerte que está pegando aquí, que yo nunca he visto cifras y de tantos desempleados en los 6 años que llevo viviendo aquí. Y le doy la razón a la persona que también ha intervenido en el programa, que decía que esto era increíble, que estamos en un casi 15%. Una de las cosas por las que más saca pecho Estados Unidos es por el casi pleno empleo o empleo, muy buenos datos de empleo, ¿no? Cosa que ahora es imposible, claro. Claro, entonces es la pandemia, muchas familias que no tienen para comer, sobre todo muchas familias con salarios bastante justos, vamos a decir, justos en el sentido de justitos de dinero, porque hay mucha gente con necesidades en este país, hay muchos indocumentados también que necesitan comer. Entonces, esto ya es como lo que faltaba ya, ¿no? Yeah. Y otra cosa importante que me gustaría remarcar es que no es un hecho aislado, sino que es que la sociedad americana y el racismo está siempre ahí. Entonces está latente en la sociedad, ¿no? Yeah, it happened again, ¿no? Ha sucedido otra vez. Bueno, Begoña, un gran placer saludarte. Gracias por esa visión que nos das desde allí, desde Connecticut. Y bueno, gracias. Esperamos traerte al programa, pero estando aquí en los estudios, cuando vengas a Madrid, hablamos y te vienes a Va a colaborar. estar complicado, porque de momento está complicado. No, ahora imposible, claro. Sí, yo quería añadir una cosa. Muy breve, Begoña. Sobre el racismo. Mira, no me has preguntado, pero te lo digo. Mira, el racismo está en Estados Unidos, hay que vivir aquí para entenderlo. Es algo que siempre ha estado ahí
siempre va a estar, desgraciadamente, y tienen que trabajar muy duro desde la administración y desde la educación para erradicarlo. Y yo lo vivo también. Y es algo que está ahí. Entonces, yo os escucho muy bien hablar desde España y sé que sabéis muchas cosas y sé que quizás tenéis un conocimiento mayor que yo de todo lo que pasa acá, pero hay que vivirlo para entenderlo. Por supuesto, también. Hay que estar allí para... Son gestos de la vida rutinaria, gestos que se ven en la calle, que se perciben en el supermercado, pero que efectivamente demuestran que sigue existiendo ese problema racial en Estados Unidos. Begoña, un beso muy fuerte. Un abrazo, buenas noches. Bueno, y una última visión que queremos añadir en los últimos minutos de nuestro programa, y es la del colaborador de Atalayar, Pedro González, al que ya saludamos. Pedro, buenas noches. Buenas noches, Víctor, ¿qué tal? A ver, estamos debatiendo sobre si hay racismo o no en Estados Unidos. ¿Qué visión tienes tú? Y sobre todo de los últimos acontecimientos estas últimas noches. Bueno, pues la visión que tengo es un poco muy coincidente con lo que decía últimamente Begoña. Es decir, que el racismo está latente, evidentemente, en la sociedad. Yo tengo la visión de que se ha hecho mucho desde la administración ya y, naturalmente, han cambiado mucho las cosas. No hay nada más que ver, bueno, pues las propias series de televisión y las propias películas, donde se ve que prácticamente toda la policía americana en todos los niveles, sea la federal, la local, la estatal, de todos los estados norteamericanos, prácticamente está trufada de personas de raza negra. Eso no quiere decir, naturalmente, que haya un problema de desigualdad, que es donde radica, yo creo, que todo. Es evidente que la población blanca, quitando naturalmente las excepciones y como ha sacudido en algunas ciudades, el ejemplo de Baltimore yo creo que es paradigmático, entre otros de los blancos que terminan siendo pobres, pero sobre todo es evidente que ciertas minorías, como es evidentemente la minoría negra y como lo es todavía la minoría hispana, pues evidentemente tienen una consideración social y un estatus social muy inferior al que tienen los llamados WASPs en general. Y naturalmente eso motiva pues una desigualdad que es la que, digamos, enciende la chispa en cuanto hay una actuación individual que prende naturalmente ese fuego que luego se desborda y que obviamente la visión que tengo es, pues bueno, la que estáis poco más o menos transmitiendo. Es decir, que hay mucho en Río Revuelto, hay muchos que se aprovechan, sobre todo los delincuentes, pero también bandas organizadas, porque no olvidemos que no son chorizos aislados, ¿no? Como decía, me parece que Gurpegui antes, yo creo que hay también bandas organizadas que naturalmente tratan de incendiar todo eso. Y luego, pues naturalmente, hay algunos que se aprovechan políticamente o quieren aprovecharse de esa cuestión. Pero yo creo que es una visión un poquito injusta pensar que toda la sociedad americana es en sí misma racista y que toda la sociedad es evidentemente desigual. Por supuesto. Yo creo que se ha hecho mucho. Se generaliza demasiado. Exactamente, ¿no? Y como ellos mismos dicen, general lie, es decir, la generalidad es una mentira. Y también hay un refrán aquí en España sobre eso. Exactamente, acudir, pues bueno, pues a diversas fuentes. Yo daba unos datos en el último artículo que publico y naturalmente con estadísticas publicadas por el Washington Post, donde, por ejemplo, claro, evidentemente las cifras son terroríficas. Es decir, 1.004 personas murieron el año pasado, en 2019, a manos de policías, en diversos incidentes, naturalmente de todo tipo. Pero en esa estadística resulta que la mayor parte de ellas, 370, eran blancas y 235 negras. Claro, evidentemente, por supuesto, hay muchos más blancos que negros, y esa es la estadística a la que hablaba antes Gurpegui, pero también hay que... Se nos acaba el tiempo, Pedro. Se nos acaba el tiempo. Que la mayor parte de los delitos, es decir, más del 50%, son cometidos por ciudadanos de raza negra. Que, por supuesto, está después el debate social, de que tienen una enorme desigualdad, que están más desfavorecidos. Bueno, pues eso pasa en todos los países, incluido en nuestra querida Europa, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí, Pedro. Gracias. Leeremos tu artículo, por supuesto. Crisis dentro de la crisis en Estados Unidos. Gracias, Pedro. Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Último minuto de nuestro programa para Ana Rodríguez con los titulares a esta hora de la prensa internacional. La prensa mundial en tus manos. Ana, adelante. Las protestas en Estados Unidos por la muerte de George Floyd protagonizan en estos momentos las portadas de los digitales del Washington Post y del New York Times, algo que también hace el británico The Guardian, que destaca el llamamiento de Trump a usar la fuerza para hacer frente a estas manifestaciones.
Bueno, pues son los principales titulares. Javier, vamos terminando ya. Estados Unidos y Unión Europea, los dos grandes asuntos del programa de hoy. Bueno, pues ahí queda todo dicho, ¿no? Sí, porque es una inestabilidad que afecta al resto del planeta en un momento donde el coronavirus parece que es el que manda, pero esperemos que la cordura se pueda reinstaurar y encauzar que se imponga la cordura. Y se ponga, exacto. Hasta la próxima semana, Javier. Un abrazo. Un abrazo para todos. Gracias a todos por estar ahí. Hasta el próximo lunes. Feliz noche a todos.